los procesos de lesión y muerte celular, pues antes hay que entender que todas esas características son dependientes de tiempo. ¿Sí? Unas aparecen al inicio y conforme va evolucionando este fenómeno de lesión y muerte celular, se van mutando, van cambiando, ¿estamos de acuerdo? Otras características, y todo eso depende de los fenómenos que ocurren a nivel subcelular. Y esta es una, digamos, imagen que viene en el libro. Sí, en donde ante un fenómeno lesivo que esté causando lesión en la célula, ¿sí? Sumado esto con el tiempo de duración del daño, ¿sí? A lo largo de este periodo pues vamos a tener diferentes eventos. Lo primero son los eventos que caracterizan a la lesión celular reversible, donde lo que ocurre prácticamente es la pérdida, la disminución de la función de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Llega un momento en donde la función, o la vitalidad, la supervivencia de la célula se ve afectada de tal manera, disminuye tanto que entramos en una etapa de lesión celular irreversible. Y aquí, aunque esto viene desde, digamos, de la lesión celular irreversible, aquí encontramos características bioquímicas propias, sí, o marcadas para la lesión, para la muerte celular, ¿estamos de acuerdo? Y a partir de aquí nosotros ya podemos observar cambios, ¿estamos de acuerdo? Ultraestructurales, microscópicos y macroscópicos de lesión celular irreversible. Sin embargo, en esta parte de la lesión celular reversible, podemos observar ya ciertas características que te orientan a pensar, sí, identificar una célula como lesionada de manera reversible. Y el ejemplo que da el libro es el característico, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué le pasa al miocito cardíaco después de que un paciente se infarta? Después de que el miocito cardíaco entra en un estado de isquemia, ¿estamos de acuerdo? Pues lo primerito que va a perder su función, deja de contraerse inmediatamente, casi de manera inmediata, 1 a 2 minutos después de que se da el fenómeno de infarto, la isquemia, ¿sí? Pero sin embargo, muere 20 a 30 minutos después de instalada la isquemia, ¿estamos de acuerdo? Y las características propias de muerte celular lo observamos primero estructuralmente 2 o 3 horas después. En el inter vamos a observar en el microscopio electrónico de 6 a 12 horas después. Y las áreas en el miocardio de infarto pueden observarse inclusive después de 10. Sí, es de ahí, digamos, cómo conforme evoluciona esto a través del tiempo, pues también vas a observar los diferentes patrones de necrosis, ya sea a nivel celular o la célula como individuo. Los patrones de lesión y muerte celular, puede ser la lesión celular, se observa únicamente en la célula, la lesión, la muerte celular como necrosis lo puedes observar tanto en la célula y en el órgano como conjunto de las células, ¿sí? Entonces, la morfología de la lesión reversible ultraestructuralmente, ¿sí? Lo que se observa es vesiculación de la membrana citoplasmática, ¿sí? En donde la membrana citoplasmática desarrolla todas estas, digamos, todos estos lóbulos que se le observan acá. No es una célula que tenga una membrana citoplasmática, digamos, con una superficie llana, sin relieves. ¿Estamos de acuerdo? Está llena de vesículas esa membrana. Hay distorsión o acortamiento de las microvellosidades. No estoy hablando de las vellosidades como las del epitelio respiratorio superior. O sea, estas son microvellosidades ultraestructurales que le sirven a la célula, estamos de acuerdo, para sus procesos de proliferación y de diferenciación. Sí, estas microvellosidades, como se ve aquí, cada villi, en este caso, cada vello, microvello, sí se ve acortado, se ve distorsionado en su forma. Las uniones intercelulares, como en este caso, que en este caso tenemos un desmosoma normal,
¿sí? De un lado tenemos una célula, de este lado tenemos otra célula. Se ven, se disuelven, ¿estamos de acuerdo? Se pierden, se borran. Es otra característica también de la lesión celular reversible. Tumefacción y transformación de las densidades de la mitocondria en densidades amorfas. En microscopía le llaman densidades amorfas fosfolipídicas, ¿sí? En donde la mitocondria deja de tener ese aspecto lleno de cisternas, ¿sí? Lleno de membranas internas formando las cisternas, se vuelve una estructura tumefacta y totalmente desorganizada, como se ve la que estoy señalando del lado derecho. Va a haber dilatación del retículo endoplásmico. Si este retículo endoplásmico es normal, se está observando en la imagen, y todo este puntilleo denso, o sea, de color oscuro, representan los ribosomas, que cuando está dilatado, está hinchado, se separan, se desgregan. La disociación de los polisomas también es otra característica. Hay condensación de la cromatina en posición perinuclear, sobre todo, como se ve aquí, formando un anillo en la periferia o pegadito a la membrana citoplasmática. Y vamos a observar también las figuras de mielina. En este caso, las figuras de mielina son estos espirales que se ven aquí. Sí, se les llama figuras de mielina porque simulan ser vainas de mielina rodeando un axón, pero no tiene nada que ver con mielina. Sí, se le llama figuras de mielina porque se parecen a la mielina en relación a un axón. Muy bien, doctores, hago un paréntesis. ¿Me estoy escuchando bien? Sí, doctor. Sí, perfecto. Gracias, doctores. Y entonces continuamos con las características microscópicas. Microscópicamente, lo que vamos a observar, ¿sí? Déjenme nada más acomodar el texto, que no muy abajo. Sí, son, de lo más característico es la aparición de vacuolas. Una vacuola es como una gota, como si fuera una gotícula, sí, dentro del citoplasma. Sí, que representa retículo endoplásmico distendido y separado. Y las vacuolas son todo esto claro que se observa aquí. Todo esto claro que se observa aquí. Sí, son vacuolas muy irregulares y todo este puntilleo que se observa acá también, sí, son las vacuolas. Cuando se observan vacuolas dentro de una célula lesionada, indica que todavía, digamos, no ha muerto, ¿sí? Está en una etapa de lesión celular reversible. A esto se le llama desde el punto de vista microscópico cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Y aparte, la célula se pone regordeta, se hincha, y todo eso es la célula, todo eso que estoy señalando. Entonces, si lo comparamos con con las células del túbulo renal del lado de la imagen A, que son normales, pues sí están más redondas y más como hinchadas, ¿sí? Tumefactas. En células que suelen estar involucradas en el metabolismo del lipídico, pues vamos a observar acúmulos de lípidos también, ¿sí? En forma de vacuolas, pero vacuolas muy grandes citoplasmáticas, como en este caso. A esto se le conoce como cambio graso. Todo esta imagen está llena de hepatocitos, y estos hepatocitos tienen esta vacuola citoplasmática grande, todo este espacio translúcido. Recuerdo aquí te indica, vamos, que estos hepatocitos están dañados, y por lo tanto tienen ese acúmulo, ese exceso de lípidos en su citoplasma. ¿De acuerdo? Y ese cambio graso, bueno, es el que a los pacientes les informa tienen en el hígado, ¿no? Que tienen este cambio graso o hígado graso. Cuando ingieren mucho alcohol, cuando tienen hepatitis, etc. Cuando consumen una cantidad alta de grasas también. Y tenemos lo que les mencionaba hace un momento, ¿no?
que eso, digamos, no es tanto parte de la lesión celular irreversible, pero cuando se llega a observar un incremento en la eosinofilia del citoplasma de las células lesionadas, aunque tengas evidencia morfológica de lesión celular reversible, perdón, ¿a qué me refiero? O sea, la presencia de vacuolas sobre todo. Si tienes eosinofilia, eso te indica que esas células eosinófilas se van a necrosar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay, digamos, una situación mixta entre lesión celular reversible y necrosis, o lesión celular reversible y necrosis. Muy bien, y macroscópicamente podemos observar ya en conjunto como órgano en una célula individual, sino ya en un órgano, ¿sí? Características como palidez. ¿Sí? Aquí tenemos dos riñones, el de abajo es el normal, el de arriba es el que está lesionado. Sí, vamos a observar palidez, todo riñón está pálido, solo tenemos algunas vetas que retienen de cierta manera el color normal del riñón. Está turgente, o sea, está hinchado, ¿sí? Está aumentado de tamaño y de peso. ¿Estamos de acuerdo? Se tornan muy grandes los órganos, como se observa en este caso del riñón. Y todo, digamos, esto corresponde, con excepción de la eosinofilia, a la morfología de la lesión celular reversible. Ahora bien, la lesión celular irreversible, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿cuándo se llega a este punto? ¿Cuándo podemos identificar o cómo podemos identificar que una lesión celular o una célula ya entró en una etapa de lesión celular irreversible? Aquí no hay, digamos, lo menciona de esta manera, ¿no? En el texto del libro. No hay un correlato morfológico o bioquímico con cambios que tú puedes observar ultraestructurales, microscópicos o cambios macroscópicos, con los cuales tú puedes identificar una célula que está lesionada irreversiblemente. Eso no lo tenemos como en el caso de la lesión celular irreversible, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, se reconocen algunos fenómenos que son de interpretación subjetiva que te hacen pensar cuáles son los mecanismos que pudiesen presentarse y que sean, digamos, ya parte de ese proceso de lesión celular irreversible. Número 1, una célula entra en lesión irreversible cuando no es capaz de recuperar su función mitocondrial. O sea, cuando la mitocondria está lesionada de manera severa, estamos de acuerdo, esto no va a permitir que la célula se repare, por lo tanto va a entrar en lesión celular irreversible. ¿Sí? 2, pérdida extensa de estructura y función de las membranas. Cuando las membranas están severamente perforadas, desnaturalizadas, no nada más hablo de la membrana citoplasmática, sino de la membrana de los orgánulos, la célula va a entrar en lesión celular irreversible. Y cuando hay pérdida de la integridad de la estructura de la cromatina, o sea, cuando se dan esos 3 pasos, digamos, importantes, ¿sí? Para en el fenómeno de lesión celular, ¿sí? La célula va a entrar en un estado de no retorno. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que va a recibir el tiro de gracia, ¿sí? El tiro letal. Sí, y va a perder su capacidad de revertir ese daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a morir. O sea, lesión celular irreversible, es el tiro de gracia que va a llevar a la célula a que muera. ¿Sí? Y la muerte pues, se va a ver expresada en 2 patrones de muerte celular que vamos a revisar a continuación. Doctores, por favor, tomen sus teléfonos móviles, sus tabletas, lo que tengan. Les pongo el link del vínculo en el chat. No es de Mentin, es EdvaPlay.
Perfecto, doctores. Y falta poner eso. Ya está este vínculo en el chat, doctores, y vamos a hacer esta actividad. Son 4 minutitos los que tenemos para trabajar en eso. Adelante, doctores. Muy bien, doctores. Entonces vamos a abrir la presentación y le voy a pedir a la doctora Alexia Sánchez me ayude a resolver esto. Hola, doctor. Buenos días. Claro que sí. A ver, doctora. Incapacidad de recuperación, sí, de la función mitocondrial, ¿con cuál se relaciona de la columna de la derecha? Con la lesión celular
celular irreversible. Muy bien. El aumento de tamaño de un órgano. Con la tumefacción. Muy bien. La necrosis es con el incremento en la eosinofilia. Muy bien. Cambios ultraestructural. Es con la distorsión o acortamiento de las microvellosidades. Perfecto, doctor. ¿El cambio hidrópico? Tiene que ver con las vacuolas claras en el citoplasma. Perfecto, fíjate que nos tardamos más de un minuto. Ahí va otra vez. Entonces, cambio ultraestructural, distorsión o acortamiento de microvellosidades. Incapacidad de recuperación de la función mitocondrial, lesión celular irreversible, cambio hidrópico, vacuolas en el citoplasma, necrosis, incremento en la eosinofilia y aumento de tamaño de un órgano, tumefacción. Muchas gracias, doctor. Entonces, espero haya quedado claro esto, doctor. No sé si tengan dudas, preguntas respecto a lesión celular reversible e irreversible. Vamos a revisar manitas. Creo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Todas las manos están abajo. Perfecto. Entonces vamos a continuar con mecanismos de muerte celular y vamos a estudiar precisamente los mecanismos de la necrosis. La necrosis es también, digamos, considerada como la muerte celular accidental, o sea, digamos, no inducida o se le pone este caracterizador de accidental debido a que no es, digamos, como la apoptosis que de cierta manera está programada la célula para morir, en la gran mayoría de los casos. Aquí ocurrió algo que hizo que la célula muriese de manera fortuita, accidental. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma de muerte celular más frecuente. O sea, casi siempre que las células se lesionan y entran en muerte celular, tiene que ver esto por necrosis. Y hay mecanismos bioquímicos totalmente inespecíficos que son parte de este proceso de muerte celular. Y son inespecíficos porque son mecanismos que también se utilizan, por ejemplo, durante los procesos de inflamación para eliminar microorganismos nocivos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a las enzimas lisosomales, que son importantes en esos mecanismos de necrosis. Ahora, ¿cuáles son los, digamos, eventos que ocurren en la necrosis derivados de estos mecanismos bioquímicos causantes de muerte celular? Número 1, rotura de las membranas con liberación de enzimas lisosomales. Eso es, digamos, parte de este fenómeno de necrosis. Hablábamos o mencionamos que para la lesión celular irreversible son cambios más de tipo vacuolar, más de tipo de tumefacción de la célula, pero las membranas no están rotas, ¿estamos de acuerdo? La rotura de las membranas empieza a partir de la lesión celular irreversible y se ve más marcado durante ya el fenómeno de muerte celular. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay una franca liberación de enzimas lisosomales. Inducción de inflamación con aporte de enzimas lisosomales leucocitarias, ¿sí? O sea, aparte de las enzimas lisosomales endógenas propias de la célula, va a haber en esas células también, o en los tejidos necróticos, acúmulo de enzimas lisosomales leucocitarias, lo que va, digamos, a exacerbar este proceso de necrosis. Y una rotura irreversible de la cromatina. ¿Estamos de acuerdo? Si lo tomamos esto como en conjunto, pues serían las características generales que le dan, digamos, un carácter, ¿estamos de acuerdo? O una identidad, ¿sí? a este fenómeno de necrosis. Perdón, déjenme nada más arreglo aquí el texto. Sí, porque
Está muy hacia adelante los párrafos. Listo. Entonces, la necrosis como tal tiene características que se deben de estudiar en la célula como individuo, pero también hay características que se llegan a observar en los tejidos como tal, o sea, en el conjunto de células como tal, y lo que, digamos, da origen a los llamados patrones morfológicos de necrosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel citoplasmático? Primero, si revisamos esto en la célula como individuo, a nivel citoplasmático lo que vamos a observar es, y lo volvemos a marcar, aumenta la eosinofilia, y este aumento de la eosinofilia deriva, de una denaturalización muy marcada, muy intensa de las proteínas. O sea, una proteína cuando pierde su estructura bioquímica normal, es muy factible que capte mucha eosina durante el proceso de distinción con hematoxilina y eosina. La eosina es el colorante histológico que le confiere al citoplasma de las células esos colores rojizos, rosados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una proteína denaturalizada tiene esa afinidad, ¿sí?, por captar mucha eosinofilia. Pero también se pierde el ARN celular, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde está el ARN celular? Está tanto en el núcleo, pero también en el citoplasma. Entonces se pierde el ARN citoplasmático y no tienes ese contraste propio de la basofilia, esos colores azulados, violáceos, propios del de este término basofilia o la basofilia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto, al no tener ese contraste, por eso se ve muy, muy rosada la célula, ¿sí? El citoplasma adopta un aspecto vítreo por pérdida de glucógeno. Estamos de acuerdo, o sea, el glucógeno generalmente es el que le da al citoplasma ese aspecto, digamos, de traslúcido, cuando tú lo ves al microscopio, que te permite el paso de la luz, de manera, o sea, se ve claro. Cuando se pierde el glucógeno, lo que tú observas es una superficie citoplasmática que refracta, tiene más aspecto como de vidrio. O bien, cuando los orgánulos ya se degradaron, adquiere este aspecto como polillado también, como si estuviese perforado. Va a haber un incremento o figuras de mielinas más grandes, más prominentes, más grotescas, en número más abundante. Discontinuidad de las membranas, eso es algo que caracteriza digamos este proceso de necrosis celular, igual el de lesión celular, este proceso de discontinuidad de las membranas es, digamos, de las características de la necrosis, ¿sí? Tumefacción y densidades amorfas grandes en la mitocondria y rotura de las membranas lisosomales, ¿sí? Eso es, digamos, lo que llegamos a observar. Y tenemos acá, de este lado, en la imagen, ¿sí?, otra vez los túbulos renales, de aspecto microscópico normal, con su contraparte en imagen C de túbulos renales necróticos, totalmente desorganizados, con células tumefactas, hinchadas, se mantiene ese aspecto, pero sí propio de la lesión celular reversible, pero con mucha eosinofilia, inclusive digamos, las vacuolas, o sea, el cambio hidrópico de degeneración vacuolar todavía se llega a observar, pero la célula está muy, digamos, eosinófila, eso quiere decir que las células están necróticas, a pesar de que tengan también características de lesión celular irreversible, ¿sí? Y tenemos los famosos cambios nucleares, que, digamos, el más frecuente se caracteriza porque el núcleo se hace pequeñito, como una pasa, se encoge. ¿Sí? A ese cambio le vamos a denominar pignosis. Es un núcleo pignótico, ¿sí? O sea, chiquitín, ¿sí?, de menor tamaño que el núcleo original. Cuando los núcleos se multifragmentan, esos núcleos pignóticos se multifragmentan como el de esa célula que se ve acá o el de la célula que se ve acá arriba,
Sí, a este fenómeno le vamos a denominar cariorrexis. Digamos, es la fragmentación de los núcleos pignóticos. Y cuando los núcleos desaparecen, como en este caso, sí, de este fragmento de músculo estriado necrótico, recuerdo, en donde, digamos, no mantiene nada de las características morfológicas de músculo estriado, sí, o sea, no tiene las características, no tiene las características del corte de músculo que está a la derecha, o sea, no tiene, tiene el aspecto de fibra muscular, lo mantiene, pero no tiene estriaciones, como la señalamos acá, y no tiene núcleos en la periferia de cada una de las fibras, sí, ¿qué le pasó a los núcleos, doctores? Les hago la siguiente, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué creen que le pasó a los núcleos? El fenómeno tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre que quiere participar? Levante la mano. ¿Nadie va a participar? A ver, doctor Higinio Yael Aranda. Participe, por favor. Sí, doctor. Como que el núcleo se alargó, ¿no? El núcleo se alargó. Sí. A ver, doctor Alexia. Adelante, doctor Alexia, participe. Doctora Alexia Sánchez, ¿quiere participar? Tire la mano arriba. Perdón, doctor, es que se me trabó mi micrófono. A ver, ahora participa, sí, adelante. ¿Ese fenómeno no se llama cariólisis? Cariolisis, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué le pasó al núcleo aquí? ¿Hay una disolución del núcleo? Se desbarata, se disuelve, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. O sea, los núcleos se desintegran, ¿estamos de acuerdo? Y a ese cambio, como mencionó su compañera, le vamos a llamar cariólisis, ¿estamos de acuerdo? Es la desaparición, la disolución del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Y digamos, estos son los cambios nucleares que observamos en la celular. Entonces, igual, todos los cambios que acabamos de revisar, tanto a nivel citoplasmático como nucleares, los observamos en las células como individuos. Ahora bien, cuando un grupo de células numeroso se ve afectado por este fenómeno de necrosis, van a aparecer los denominados fenómenos o patrones de necrosis tisular. ¿Estamos de acuerdo? Y el más frecuente es el llamado necrosis coagulativa, en donde la necrosis coagulativa se caracteriza porque se preserva o dura la arquitectura tisular al menos unos días después, algunas horas después de establecido el fenómeno que llevó a ese conjunto de células a entrar en necrosis. Y esto ocurre debido a que la capacidad proteolítica de las células, o sea, su capacidad endógena, o de generar proteólisis a sí misma, ¿sí? Se ve inhibida por este fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se desbarata esa arquitectura, cuando empieza a licuarse, cuando empieza a disolverse, hasta que llega la inflamación, el proceso de inflamación, que es algo característico también de estos procesos de necrosis. Sí, pasan las horas, se va a inflamar, y en este caso la proteólisis de origen leucocitario, estamos de acuerdo, es la que va a terminar desbaratando, licuando todo eso. Pero eso ya es una etapa tardía, estamos de acuerdo. Aquí al inicio la arquitectura tisular está preservada por algunas horas, sí se queda preservada. Y es característico que se observen, digamos, como elementos celulares de la inflamación, sobre todo neutrófilos y macrófagos. Estamos de acuerdo, son las dos células que predominan en los sitios de necrosis coagulativa. Macroscópicamente, esos tejidos, cuando son revisados,
tienen una consistencia firme, no dura, pero sí firme, como si fuese goma. Y el famoso infarto, ¿estamos de acuerdo? O la palabra infarto. ¿Qué significa la palabra infarto? O cuando lo utilizamos, ¿a qué digamos, hacemos referencia? Cuando hablan de un infarto al miocardio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, es un foco, un área localizada, ¿sí? De necrosis de este tipo, coagulativa, secundaria a isquemia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tiene esas características, sí, la necrosis coagulativa, entonces podemos hablar de un infarto. Y el único tejido que no desarrolla necrosis coagulativa, digamos, considerando que es el patrón de necrosis más ocurrente, más frecuente, estamos de acuerdo, el único órgano que no lo desarrolla es el encéfalo. El encéfalo siempre se va por el lado de la necrosis licuefactiva. Entonces veamos este ejemplo. Este ejemplo, y que digamos es uno de los ejemplos que vienen en el libro, sí, te muestra esta corte de riñón con esta digamos, área, gran área necrótica, ¿sí? Con morfología triangular, ¿sí? La cual microscópicamente está caracterizada precisamente por todos esos patrones que ya vimos morfológicos, ¿no? Tenemos todos estos túbulos renales que, digamos, morfológicamente están muy irregulares, muy distorsionados, están muy eosinófilos, ¿sí? Y no se les observa su núcleo central o núcleos, ¿estamos de acuerdo? O sea, no se observa, de hecho, nada basófilo al interior de estas células. Aunque el corte, digamos, o la imagen está muy retirada, podemos observar que esto parece un anillo totalmente rosa, sin nada oscuro, ¿sí? Y inflamación. Una inflamación que está representada en este caso por todo este puntillo basófilo. ¿Sí? Lo que mencionamos hace un momento, ¿sí? Sabemos que está necrótico, sí. Podemos identificar el tejido que está mostrándose en este corte. Podemos identificar la arquitectura del tejido, porque se mantiene la arquitectura intacta, a pesar de que no tienes ya la basofilia propia de los núcleos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y tenemos por otro lado la necrosis por licuefacción. Esta desde un principio barre o licúa, desbarata toda la arquitectura tisular y las características de las células necróticas, ¿sí? Ese es el tipo de necrosis que afecta a algunas infecciones bacterianas y algunas micóticas. Sobre todo aquellas infecciones bacterianas caracterizadas por la formación de pus. Es un proceso de inflamación que se caracteriza por inflamación intensa. Estamos de acuerdo, por lo tanto, relacionado con esto, por una proteólisis leucocitaria bastante acentuada, bastante intensa. De ahí el que esto, digamos, igual acá la proteólisis endógena de la célula no está afectada. Es por eso que la licuefacción se da desde un inicio. Sumado esto a la proteólisis leucocitaria importante, ¿sí? Que ocurre en este fenómeno. El encéfalo, cuando está sujeto a isquemia, pues se necrosa de manera licuefactiva, no coagulativa, como ya lo hemos mencionado. Y el aspecto que tiene esto es el de un fluido viscoso. Sí, yo lo, digamos, contextualizo como si fuese una gelatina no dura, sino de esas gelatinas fluidas. Sí, suele tener ese aspecto, el fluido viscoso, y cuando está más licuado por efecto de bacterias piógenas, pues va a tener aspecto de pus. O sea, el pus es una forma de necrosis por licuefacción, tomando en cuenta que la pus está compuesta fundamentalmente por, veamos esta imagen que tenemos a la derecha, ¿sí? Sí, la pus está compuesta fundamentalmente por detritos celulares, desechos celulares, en este caso representado por todo este material de aspecto granular, eosinófilo, y por neutrófilos, que los observamos acá arriba. Eso sería un ejemplo característico del pus. Y macroscópicamente, en el caso del cerebro, pues observamos ese aspecto viscoso,
cuasi gelatinoso propio de la necrosis por licuefacción, en este caso del encéfalo. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes tuviesen oportunidad de manipular este encéfalo, se darían cuenta que tiene ese aspecto digamos, muy friable, muy gelatinoso propio de la necrosis por licuefacción. Y tenemos la necrosis gangrenosa, ¿sí? La necrosis gangrenosa es un fenómeno que no es, digamos, un patrón de necrosis definido como tal, sin embargo se estudia en ese contexto porque es muy utilizado en el campo de la medicina clínica. Sí, pero en realidad es, vamos a abrir todo. Es una necrosis coagulativa y a la cual por contaminación bacteriana se le sobrepuso un fenómeno de necrosis por licuefacción. O sea, eso inicia como coagulativo, pero luego se complica como licuamos del cuero. O sea, entonces es una combinación de patrones de necrosis tisular. Es un fenómeno que ocurre sobre todo por isquemia en extremidades inferiores. Y se caracteriza por afectación de los múltiples estratos, ¿sí?, de las extremidades inferiores. O sea, ¿qué me refiero con eso? A que suele afectar a la piel, suele afectar al tejido celular subcutáneo, o sea, al panículo adiposo, se puede ir hasta músculo, o se puede ir hasta hueso. ¿Estamos de acuerdo? Es un comportamiento que se observa muy frecuente en estos pacientes y a esto se le conoce clínicamente como gangrena húmeda también, ¿no? Y la necrosis gangrenosa o gangrena húmeda, pues es el proceso de necrosis característico del diabetes o debido a las, digamos, complicaciones vasculares que estos pacientes tienen cuando cursan con una diabetes mellitus de muy larga evolución, pero también de muy mal control. Y pues generalmente pues, esto termina en la amputación de las extremidades, ¿no? Vean toda esta área ulcerativa, que digamos el pie diabético se caracteriza por presentar estas áreas de solución de continuidad de los tejidos, en donde tú puedes, como lo acabamos de mencionar, ver áreas de exposición de tejido conectivo, de tejido adiposo, de músculo. Y es muy común, de ahí el nombre de gangrena húmeda, pues, que estén secretando, que estén exudando. Y estos pacientes, ¿sí? Por eso estos pacientes se envuelven sus extremidades con vendas, porque constantemente están exudando líquido inflamatorio. Muy bien, entonces tenemos la necrosis gaseosa. Ya para terminar, doctores, la necrosis gaseosa, como su nombre lo dice, es o se le da ese nombre porque suele parecer queso o requesón macroscópicamente. Ahorita vamos a ver una imagen, ¿sí? Es un patrón de necrosis que tiene que ver con infecciones por micobacterias. De hecho, es el patrón de necrosis característico de la tuberculosis. Sí, tiene ese aspecto, microscópicamente tiene un aspecto eosinofílico, granular y amorfo, propio, digamos, como si fuera requesón teñido. Y se acompaña de inflamación, pero de un patrón especial de inflamación denominada inflamación granulomatosa. Vean este nódulo linfático tuberculoso, doctores. Sí, en donde todas estas áreas que se observan acá, sí, de color blanco, pálidas, sí, representan esas áreas de necrosis gaseosa. Por eso se le llama necrosis gaseosa. Vean este material que está en esta punta, en la punta de esta pinza de disección. Tiene ese aspecto granular, sí, y pastoso, sí, propio del requesón. ¿Estamos de acuerdo? De ahí el nombre. Y microscópicamente, pues lo que observamos es ese patrón de inflamación granulomatosa o bien el granuloma como tal, sí, en donde el centro es, digamos, amorfo, tiene ese aspecto granular, eosinófilo. Conforme te vas alejando del centro, vas a observar que tenemos células, por ejemplo, en este caso células gigantes, esto lo vamos a repetir después, pero lo mencionamos de una vez, tipo Langhans. Vamos a observar una corona de linfocitos alrededor,
¿sí? Con macrófagos también alrededor de este sitio. Ya digamos, esta combinación de células mononucleares con áreas eosinófilas amorfas, ¿estamos de acuerdo? Pues le vamos a llamar inflamación granulomatosa, o bien en este caso tenemos esta estructura redondeada, ovoide, denominada también como granuloma, o en el contexto de la tuberculosis le podemos llamar también tuberculoma. Muy bien, doctores, ¿dudas, preguntas al respecto? Vamos a revisar manos. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Nada, doctores? Doctor, nada más me podría repetir cómo se llamaban las células que se encontraban en ese tipo de necrosis. Son macrófagos. Los macrófagos los tienes prácticamente sobre el área de necrosis o inmediatamente al centro del área de necrosis gaseosa, ¿sí? Tiene células gigantes, como la que estoy señalando con el puntero. Esa célula gigante también es una célula mononuclear, igual que el macrófago. Sí, y más hacia el exterior tiene linfocitos. En eso el linfocito es más visible porque tiene aspecto de punto, muy muy oscuro. Entonces tienes macrófagos, un tipo de macrófago denominado epitelioide o activado. Tienes células gigantes y tienes linfocitos activados. Son las tres células que predominan en el proceso de inflamación granulomatosa. Muy bien, dudas, preguntas, nada, doctores, perfecto. Pues nos quedamos el día de hoy aquí, doctores. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.